Queridos amigos, estoy con Rose Jill Barrios. A ella me la presentó Ayesha, que ustedes ya la conocen, que me ayuda mucho a hacer los materiales de aquí de bienestar. Y me platicaba que ella es la experta de la conversación del cuerpo. Entonces yo platicaba con Jill y le decía, bueno, yo entiendo que el cuerpo es inteligente y que tiene un lenguaje y que más allá de las reacciones de los mecanismos del sistema inmune, mi cuerpo en sus posturas, en sus dolores, en sus rigideces, no sé, está constantemente conversando conmigo y me está dando información que puede ser muy valiosa. Entonces, ¿a ti todo eso como introducción, Jill, te suena? Por supuesto. Cuéntanos un poquito de ti. ¿Tú a qué te dedicas y por qué te relacionas con este tema del cuerpo y su conocimiento? Bueno, soy una persona común y corriente, soy practicante de budismo desde hace mucho tiempo, soy pedagoga, me dedico a esto del cuerpo como una exploración natural y meramente personal. Y aunque doy clases de movimiento funcional y de meditación, sobre todo de mindfulness, pero un mindfulness muy relacionado con el soma, todo esto comienza a partir de mi propia necesidad, de darme cuenta de que hay momentos en que arrastraba el pie, hay Okay. momentos en que mi cuello no podía moverse para un lado y para otro, un momento de mi vida, en una época de mi vida donde tuve un problema que no podía ser diagnosticado, donde tenía un dolor generalizado en el cuerpo sin saber cuál era el motivo, lo Okay. que me llevó a hacer una serie de estudios y que después de 3 años alguien diagnostica que lo que tengo son síntomas de fibromialgia y que la fibromialgia en este caso, en mi caso particular, era derivado de una serie de impactos emocionales que había tenido durante mi vida. Pero esa persona que te dio esa observación no era un médico tradicional. Incluso cuando revisó todos mis estudios, me dijo, ¿has pasado por algún momento difícil? Ok, fíjate qué interesante. Y yo le dije, ¿usted tiene tiempo? Momentos difíciles tenemos todos en la vida. Y bien es cierto, hay un autor que me encanta que se llama Bessel van der Kolk, que habla de el cuerpo lleva la cuenta y habla del trauma que el cuerpo almacena derivado de todas las situaciones y experiencias que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida. Y bueno, esto está bien como para observarnos, darnos cuenta y decirnos, sé que estás pasando por un mal momento, ¿no? Y el síntoma nos está gritando que tenemos que parar, que tenemos que tomar una decisión, que tenemos que descansar, que tenemos que cambiar la alimentación, que tenemos que movernos, tenemos incluso que cambiar de trabajo o que cambiar de pareja. En budismo a este le llaman una de las 3 puertas. El cuerpo es una de las 3 puertas. Ok. Entonces el cuerpo se abre al exterior, pero se cierra en el interior para comunicarte todo lo que percibió, todo lo que encontró, toda la información que reconoció, con lo que se encuentra conforme, con lo que no se encuentra conforme. Y entonces empieza a manifestarse. Fíjate, primero cuando dijiste que cuando sucede algo, cuando nuestro cuerpo muestra unos síntomas, por ejemplo, como los tuyos que dan de dolor, nos invita a parar. Estaría bien si yo digo, nos invita a escuchar, o sea, nos invita como a ver, espérate y ponte atento. Y ese es su lenguaje, ¿no? Es justo a través de ese dolor o eso que tú decías, de pronto no podía yo mover bien mi cuello, observaba que un pie lo arrastraba. Esas son sus palabras. Y una vez que yo escucho ese mensaje, puede ser que tomo estas decisiones de trabajo, de pareja, de alimentación, de sueño, porque aparte no siempre tiene que ser muy sofisticado, ¿no? A veces es simplemente deja de comer lácteos, a lo mejor es eso lo que me está diciendo porque me lo muestra. Pero donde siento que estoy extendiendo mi comprensión del lenguaje del cuerpo es que una cosa es el lenguaje no verbal. Cuando yo te quiero comunicar algo, están las palabras que yo uso, pero también los gestos y todo. Ahí soy yo como tratando de mandar un mensaje que puede ser atemorizante o entusiasta o lo que sea porque te quiero convencer de algo. Pero aquí es distinto, tú dijiste, el cuerpo interactúa con la realidad y nos habla a nosotros de lo que se encontró allá afuera. Es como otro nivel de comunicación que no es el del famoso lenguaje no verbal, cuando me refiero a que si le das la mano a la persona y le aprietas muy fuerte o si le pones tu mano arriba significa que tú tienes la autoridad y cosas así, porque eso tiene más que ver con lo que a mí me interesa. Y lo que tú me estás diciendo es más bien lo que el cuerpo me quiere comunicar. Hay una conversación ahí. ¿Te estoy entendiendo bien? Perfectamente.
Va, me encantó. Esto que tú comentas de cuando tomamos actitudes como tomarle la mano a alguien fuertemente para que sepa que somos idos o que somos maduros y tomamos alguna actitud, eso es algo como aprendido Ajá. suficientemente. Y aparte tiene un trasfondo más egoico, ¿no? Bueno, es que voy a lograr tal cosa, entonces lo uso de esta Definitivamente. manera, como un medio. Definitivamente. Y tiene que ver con la interacción social, con esta Claro. inteligencia social afectiva. O sea, eso es definitivo. El cuerpo es algo más íntimo. El cuerpo está íntimamente relacionado contigo. ¿Cuáles son los sentidos que nos llevan a reconocer lo que está sucediendo afuera? Exactamente eso, los sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. Pero de pronto los tenemos tan controlados que no percibimos. Okay. Estamos pensando en demasiadas cosas, en lo que tenemos que hacer, tengo que llegar, tengo que preparar esto, ejecutar aquello, hacer este pago, etcétera, etcétera. Y no te das cuenta cuando vas manejando, por ejemplo, y no escuchas lo que va transitando a tu alrededor. Y no sientes, no percibes, no te das cuenta si hace calor, si hace frío. Es más, llegan momentos en la vida en los que estás tan ensimismado, tan metido en el trabajo. En el trabajo es un ejemplo, porque puede ser otra cosa, que tu cuerpo te dice, me urge hacer pipí, y lo das. No Tengo es, hambre. no es conveniente en este No momento, es no conveniente en es ese momento. Tengo funcional, hambre. No, no es hora. no es No es hora hora todavía. más. Me está doliendo la espalda porque estás torcido aquí, en mala postura. Sí, ahorita me quito. Y lo vamos postergando, ¿no? Estas respuestas que nos exige el cuerpo las vamos dejando para después. Y esas son nuestras necesidades primarias. O sea, tú estás diciendo que los sentidos sí se están percatando de la realidad y que el Claro. cuerpo nos va mandando las pequeñas señales de esa conciencia que toma, pero normalmente como estoy distraído no lo percibo. ¿Esto afecta a mi postura? Por supuesto, afecta. Bueno, déjame hacerte un comentario antes. Decías, bueno, el cuerpo sí se está dando cuenta, pero yo mentalmente lo estoy reprimiendo. Yo mentalmente lo estoy reprimiendo. Le estoy diciendo, compórtate como yo te digo que te comportas, porque estoy ocupado. Te preguntaba yo que si afecta a nuestra postura. Claro que afecta a nuestra postura. No solamente cuando estamos en una mala postura y nos levantamos, empezamos a tener dolores de espalda, cervicales, de espalda baja, problemas en las rodillas, problemas con la cadera, empezamos a tener problemas para caminar, nuestros hombros se vencen, nuestro cuello se ve afectado. Pero no solamente eso, una vez que estás sumamente atrapado en este control mental y en esta disciplina que le metemos al cuerpo, de compórtate, quédate aquí sentado hasta que termine yo de hacer este documento o termine esta reunión sin poderme levantar al baño, por ejemplo, que es una necesidad primaria. Obviamente nuestro cuerpo va sufriendo las consecuencias de ello. Por ejemplo, podemos tener infecciones de vías urinarias, podemos tener problemas estomacales con nuestro cerebro entérico porque no le permitimos desahogarse en sus tiempos, porque no nos damos el tiempo para tomar agua, para alimentarnos correctamente, para estirarnos, para movernos. Por supuesto que el cuerpo empieza a sufrir modificaciones hasta en su caminar, ¿no? Y entonces Por ejemplo, en tu caso, ¿qué terminaste entendiendo de tu arrastrada de pie? Digo, para ver un ejemplo de cómo lo interpretaste. El lado derecho está relacionado con el lado masculino. Y cuando arrastraba mi pie era porque estaba pasando por un momento de divorcio y por una serie de patrones que todos traemos cargados en la vida de una forma o de otra, de abandono paterno. Obviamente, todo mi lado derecho estaba congestionado y yo sentía, ¿qué sucedía con esta parte de arrastrar el pie? Pues que yo sentía que no avanzaba. Y no avanzaba en lo profesional, y no avanzaba con la pareja, y no avanzaba como en todas estas cosas que me relacionan con el lado masculino. Entonces, con esto me das la idea de que puedo empezar a interpretar sin cerrarme, sin volverlo como de diccionario, pero sí puedo empezar a interpretar, por ejemplo, partiendo de lateralidades. Izquierdo va a ser femenino, derecho va a ser masculino. Claro. Si pienso en la parte de abajo de mi cuerpo, mi sentido común me dice que tiene que ver como con cosas más aterrizadas, con acciones, con decisiones. A lo mejor si pienso en la parte en medio de mi cuerpo, más mis emociones, mis relaciones, mi sentir. A lo mejor si me voy a la parte alta, pues más mis ideas, mis creencias. ¿Tiene sentido una interpretación así? Yo sé que es muy genérica, pero para empezar. Es una interpretación, incluso puede ser
es una interpretación colectiva, pero también puede ser una interpretación individual. Yo te puedo decir algunos aspectos, como el hecho de, hay personas que cuando tienen miedo, su estómago inmediatamente reacciona. Hay personas que cuando tenemos miedo, el miedo se nos canaliza en esta parte de la nuca, que es nuestro cerebro de reptil, e inmediatamente reaccionamos. Pero las personas, por ejemplo, que tienen miedo y llevan el miedo a su cadera, los paraliza el miedo. Entonces puede ser una idea colectiva, el miedo se anida en tal parte del cuerpo, pero también puede ser una situación meramente individual. A mí en lo personal el miedo se me acumula en la nuca y lo que me provoca es ponerme en acción, pero conozco personas que el miedo se va a la cadera, se quedan paralizados y simple y sencillamente no pueden mover ni en defensa propia ni para correr. Sí, no tiene sentido. Entonces existen ciertas cosas muy universales como las lateralidades, pero también tú lo que me estás diciendo es por eso es que debo de detenerme, de escuchar, para ir conociendo la manera en que mi cuerpo me habla a mí. Por ejemplo, déjame compartirte algo mío. Para mí es muy común que me duela la espalda media. Es muy común. Para mí lo obvio, digo, ay, pues es que estuve sentado y seguro, aunque no me he dado cuenta, estuve encorvado. Y seguro que esa encorvada está fregando ahí, ¿no? Entonces agarro y hago un ejercicio de yoga que cruzo así mis manos y me pongo, me estiro y luego me hago para atrás, ¿no? Y luego me estiro, lo hago un ratito y me funciona, pero me da la impresión de que estoy nada más como paliando al síntoma, o sea, digo, ajá, pero el chiste es que no llegara yo a ese dolor de la espalda. Entonces... Hay autores como Luis Hale que te podrán decir a manera de diccionario que el dolor acumulado en esta parte de la espalda es una preocupación económica. Claro, ok, no, pues ya, nos vemos. Entonces, desde ahí... Nos vemos y él tengo que ir a trabajar. Sí, desde ahí, pero a veces la preocupación económica es una cuestión de creencia más que de una realidad. Así es. Porque prosperidad tenemos en todo momento. Si volteamos, si cerramos un poquito los ojos y volteamos al pasado, nos damos cuenta que cuando tuvimos una carencia económica, siempre se solucionó. Siempre. Pero venimos aquí al presente y estamos pensando en un futuro constante, cómo lo vamos a resolver, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a conseguir, qué más hago para... El futuro es incierto. El futuro es incierto, pero la riqueza, es decir, lo que necesitamos para sobrevivir está ahí. Está aquí, en el presente. Esa es la parte en que tenemos que confiar. Está aquí en el presente. En efecto, Pau. O sea, en el presente tienes tiempo, tienes espacio y tienes materialidad. Ándale. Para mí estas tres condiciones son mi prosperidad perfecta. Tiempo, espacio y materialidad. Ahorita tengo el tiempo y la oportunidad de estar contigo, tenemos el espacio y tenemos las condiciones para ello. Entonces, fíjate, si cierro tu ejemplo, el yo trabajar mentalmente con esa preocupación, meditando sobre esta idea que tú acabas de compartir, por ejemplo, la debo de observar después en cómo afectó a mi cuerpo, a mi postura, a la manera en que estuve trabajando. Y eso es como tú te vas dando cuenta que sí estás conversando con el cuerpo, ¿no? Porque eso que yo tomé el mensaje, pero luego hice algún cambio, puede ser mental, puede ser de acción, y ahora estoy observando que mi cuerpo reacciona de otra manera, porque no solo me duele la espalda por estar trabajando, la encorvada, para mí la encorvada así es que cargo al mundo, yo siempre siento que estoy como en toda la responsabilidad, entonces hago esto, quieres resolver los problemas de todos, ¿eh? Los hombros es yo cargo el peso de todos y yo me comprometo a resolver el problema. Y no es posible. Exacto, y no es posible. Entonces, cada vez que yo hago esta conversación completa, puedo estar resolviendo más de raíz la situación. Hay una conversación. Invítanos, por favor, Gila, a tener algunas como herramientas para tener más conciencia de este lenguaje, de lo que el cuerpo nos está diciendo. ¿Cómo podríamos empezar y cómo podríamos aprovechar esta conversación que existe en nosotros? Lo primero que podemos hacer de forma inmediata cuando tenemos una necesidad es atenderla. Bien. Eso es lo primero. Eso no esperar a que se agudice. Consciente, es exacto. O sea, tengo sed, tomo agua. Tengo hambre, me levanto y como, porque todo lo demás puede esperar. Pero la cosa es que nuestro cerebro nos está diciendo que todo lo que estamos haciendo parece una situación de vida o muerte y no lo es. Entonces, conscientemente, de forma despierta en tu trabajo, donde tienes sed, atiéndelo, toma agua. Necesitas ir al baño, atiéndelo, ve al baño. Eso es lo primero que tenemos que resolver por nosotros mismos. En una parte más
de calma, cuando llega el final del día, por ejemplo, o cuando inicia el día, yo te invitaría a que te acostaras en el piso, boca arriba, que pusieras las manos de manera lateral a los lados, que respiraras profundo y sin juicio te percataras cómo está colocado tu cuerpo. Y ese el cuerpo está así, ¿eh? De un lado o está del otro, o está haciendo compensación y mete un poquito la pierna, o el hombro lo tenemos así. Entonces, cuando tú te des cuenta de que estás en esta situación, modifica con calma. Y tómate 10 segundos para eso. Oye, me recordaste como cuando vas a un estudio de baile, de ballet, y que hay un montón de espejos. Es increíble lo chueco que normalmente nos paramos. O sea, hasta que no estás con una situación así y dices, a ver, me voy a parar bien derechito y resulta que no, ¿no? Un hombro está para acá, el cuello está tantito ladeado. Qué falta de conciencia corporal. Entonces, de pronto, acostado boca arriba es una manera de tener como toda la superficie, o los ojos cerrados. Es una forma de ver los espejos internos. Okay. Entonces es una forma de sentirte y puedes comenzar de pies a cabeza o de cabeza a los pies, como tú quieras hacerlo, y darte cuenta. Y una vez que te das cuenta dónde está haciendo compensación tu cuerpo para sentirse más cómodo, entonces lo modificas. Decías tú que te has enfocado más en la soma y ahí te refieres a las percepciones corporales, ¿no? No tanto a la parte filosófica de la meditación, sino a esto. Entonces nos recomiendas un escaneo, ¿no? Ese escaneo. Un escaneo, bien dicho, un escaneo. Ahora, yo te entendería que si hago esto en la mañana y en la noche, también es una invitación a que en general tenga más conciencia de mi cuerpo. O sea, durante el día, de pronto pausas. Yo a veces, ¿sabes? Cuando hago este tipo de cosas me pongo alarmas, ¿no? Y entonces de pronto a lo mejor cada hora y digo, a ver, ¿qué onda? ¿Cómo va el asunto? Porque si no, es muy fácil, como tú decías, estar tan involucrado en lo que estás haciendo que no te has dado cuenta de cómo está el vehículo, ¿no? En ese momento. Yo te invitaría a que seas lo contrario, olvídate de las alarmas. Y si pierdes la conciencia de algo, será un mensaje maravilloso de tu cuerpo decirte, te perdiste de que tenías que hacer otra cosa, te perdiste de que tenías que beber agua, te perdiste sin alarmas. Ah, bueno, yo decía alarmas para acordarme de mi cuerpo, no de ir al baño. O sea, lo que me refiero es que yo estoy de acuerdo contigo, lo fácil que es que me hipnotice con esta supuesta cosa que es muy importante, que es mi trabajo o hacer la entrega de no sé qué. Que sí es Entonces, importante. algo que me interrumpa, eso es a lo que me refería con las alarmas. Algo que, ¿qué pasó, no? Oye, pues sigo aquí, ¿qué onda? ¿Y cómo va mi espalda? ¿Qué tengo sed? ¿Tengo hambre? Como preguntarme, por lo menos al principio, porque lo que tú me estás invitando es a estar en general más consciente. Sí, y que un poquito desconectado, ¿no? Un poquito desconectado como del mundo exigente para entrar como en el mundo interior. Ya. Esto lo comparto porque yo vengo también de una educación tan rígida, donde había que trabajar mucho, esforzarse mucho, hacer mucho para lograr mucho. Y cuando hice menos, he logrado más. Ahí está mi espalda torcida. Bueno, oye Jill, suponiendo que alguien tiene como alguna cosa en el cuerpo que le es muy notoria, algún dolor, una rigidez, una limitante, algo. Si ya vamos a tomarlo como que de alguna manera no logro yo descifrar el mensaje. ¿Qué será? ¿Me recomiendas un par de libros o me recomiendas algún tipo de práctica? ¿Me recomiendas alguna terapéutica que sirva para trabajar estos temas de la conversación con el cuerpo? ¿Qué me puedes recomendar? Definitivamente sí. Si tú ya tienes un malestar crónico, lo primero que tienes que hacer es ir y revisarte con tu médico. Okay. Yo qué sugiero, cuando me detectaron fibromialgia, me llenaron de un montón de medicamentos para desinflamar, para evitar el dolor, etcétera. Y lo único que hacían era sentirme, pues sí, bien, pero en cuanto los dejaba de tomar, lo bloqueaba. En cuanto los dejaba de tomar, volvía. Cuando el doctor me dijo, pasó por algo traumático, yo le dije, ¿usted tiene tiempo? Me di cuenta que había pasado por la muerte de mi madre, por la pérdida de mi trabajo, por la pérdida de mi relación, y mi cuerpo, todas mis células, todo mi interior, había recibido como un impacto. ¿Qué pasa cuando chocas? Y si eres como tan maravillosamente fuerte y frágil, ¿qué pasa si te estampas completamente con todo? Pues yo me sentía como rota. Esa era mi sensación. Emocionalmente yo me sentía rota. El síntoma era una metáfora, ¿no? Exactamente. Entonces, lógicamente me dolía todo el cuerpo, pues porque sentía que se había derrumbado todo mi esquema, toda mi estructura formal, mis creencias, todo eso. Entonces yo comencé, primero fui al médico, me dieron el diagnóstico. Cuando me dieron el diagnóstico me sentí inmensamente feliz porque dije, después de 3 años por fin sé qué me pasa. Y hay una explicación. Exacto. Y
empecé a investigar. Encontré técnicas maravillosas como Feldenkrais, encontré yoga restaurativo porque yo hacía Ashtanga yoga y ya después ya no podía. Entonces, yoga restaurativo, aprendí movimiento libre y encontré a una mujer maravillosa que se llama Diana Sánchez, que tiene una escuela que se llama Anatomía en Movimiento. Y hay toda, me atrevo a decirlo porque es durante años lo que he trabajado. Tiene una biblioteca somática. Ah, qué padre. Incluso, entonces tienen muchas pequeñas prácticas para ir haciendo todos los días de 15 minutos hasta de 1 hora. Prácticas maravillosas, pero son de movimiento libre. ¿Por qué de movimiento libre? ¿Por qué de soma? ¿Por qué contigo? ¿Por qué tan íntimo? Porque solo tú sabes la cantidad de dolor que sientes. Entonces, a veces alguien te quiere obligar a hacer una postura de resistencia, pero tú no puedes. O a lo mejor tú puedes hacer más que lo que te están pidiendo. Entonces, todas estas técnicas como el yoga restaurativo, la anatomía en movimiento, el movimiento funcional, el Feldenkrais, son actividades de movimiento libres que te permiten ir hasta donde tú puedas y cada vez un poco más, cada vez un poco más o incluso un poco menos. Feldenkrais es maravilloso porque trabaja con el sistema nervioso central, que me parece muy interesante esto que comentabas hace un rato, que decías, bueno, siempre estamos alertas, expectantes y bueno, tenemos que hacer y necesitamos energía. Bueno, trabajar con el sistema nervioso central, con el simpático que siempre nos trae aquí arriba, haciendo, creando, y regularlo con el parasimpático para poder entrar en un momento de calma, bueno, es muy benéfico. Y esto lo haces con una postura acostado boca abajo, no en tu cama, sino en un tapete, para que puedas sentir, escanear cómo va tu cuerpo y tomar algunas respiraciones. Pero otra sugerencia es, usa tus sentidos, lleva el tacto al lugar donde te duele y date un ligero masaje y entiende que, pues que sí, que es un proceso, que esto es temporal, que no es necesario que se quede permanentemente. Pero igual, si tu doctor te dice usted necesita fisioterapia, también tómala. Claro. No, es que fíjate qué hermoso. Con todo esto que nos compartiste, me ayudaste a ver la relación que hay entre esta, le voy a llamar inteligencia corporal y todas las otras dimensiones. O sea, como el cuerpo entonces es un mensajero de lo espiritual, de lo emocional, de lo biológico. Cómo es que esta dimensión termina, como todas, ¿no? Dialogando con este ser integral que somos y que es a través de estos cambios en nuestro cuerpo que podemos empezar a entender el mensaje. Y te agradezco muchísimo esta conversación. Ya nos vamos con algunos ejercicios prácticos y pues no me queda más que decirte gracias por compartirnos también tus experiencias personales que creo que son muy valiosas. Gracias.